Muy bien. Pues quiero empezar primero preguntándote algo. La base de datos más grande que has utilizado en Excel, ¿de cuántos registros ha sido? La más grande. Ujú. Creo que todos los registros de Excel. Todos, el 1.048.576 filas. Sí. Cuéntame, Eh, ¿qué tal te fue teniendo y Excel con esa información? el, los datos más grandes que tuve fue llenando todas las filas, no las columnas. Todas Hago las los filas. 12.030 registros tuve, pero en filas, no columnas. Ok. Y más o menos eran como 50 columnas y 12.030 registros hacia abajo. Ujú. Y Excel pesadísimo, se tildeaba, se friseaba, se congelaba, ponía hasta la computadora lenta. Claro. Sí, Y yo ¿te entonces, acuerdas que en la sesión pasada, cuando hicimos el curso con Ana, les comentaba que Excel, aunque tiene más de un millón de filas disponibles dentro de su interfaz, hablando de, yo más o menos percibo por lo que me ha tocado vivir a mí, arriba de 200.000 registros ya Excel se empieza a volver lento. Hablando de puro texto en las filas, que si hablas de 200.000 registros cargado con una o dos columnas llenas de fórmulas, pues yo creo que hasta con menos, ¿no? Su capacidad se empieza a volver un poquito deficiente. sí, algo tedioso y algo que te va a servir, en verdad te está atrasando. Exactamente. Pero bueno, esto pasa ¿por qué, Allen? Porque primero tenemos que considerar que Excel no es, repito lo mismo, no es un manejador de bases de datos. Access es una hoja de cálculo. Y aunque tiene toda esa capacidad de entrada, pues empieza a sufrir ahí deficiencias cuando la información se convierte en algo muy muy pesado. Es por eso que te mencioné la semana pasada que bueno, era importante y me parecía bueno que viéramos esta parte de Access, ¿no? Yo te Sí, comentaba que cuando yo me encontré con ese problema, pues antes de ayudarme Excel era algo que me hacía tardarme 2, 3 horas más tratando de, pues tan solo de filtrar, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado que cuando ya tienes tanta información, ejecutar un filtro es algo tedioso, es algo que tienes que esperar 2, 3, 4 minutos para que se ejecute el filtro y se muestre la información que tú quieres. ¿Por qué? Porque son tantos cálculos los que tiene que procesar Excel que ya no es posible trabajar con la rapidez que se requiere. Considerando esto, entonces, eh, ¿qué fue lo que hice? Empecé a buscar opciones que me permitieran trabajar con más de un millón de datos o tal vez menos, pero que con la rapidez suficiente para yo poder seguir teniendo la información. Posterior a esto, pues encontré Access y tuve la oportunidad de trabajar con los informes que Access te puede proporcionar. Ahí viene el inconveniente, en donde yo busqué la manera de combinar ambas opciones. ¿Por qué? ajá. Porque Access en sus primeros informes pues primero son feos, no tiene como la misma capacidad de servir como Excel como un reporteador. No, a mí no me parecen muy presentables, no me parecen muy, pues sí, muy útiles. No, no era lo que yo quería también. Entonces, lo que hice fue tratar nada más de conectar la información que hay en Excel y perdóname, tratar de conectar la información de Access y nada más utilizar Excel como un reporteador. Derivado de esto y de lo que te venía mencionando, bueno, con la presentación que tengo aquí quiero comentarte algunas cosas. Dice aquí, el mundo genera y consume cada vez más información. En cualquier empresa y más en la actualidad, en las últimas generaciones, y es por ello que lo llaman la era de la información, las decisiones más importantes dentro de una organización se toman con base en la información, pero si el análisis de la información no es el más adecuado, muchas veces se toman las peores decisiones.
Entonces Exactamente. es muy muy importante que busquemos la manera de eficientar ese análisis de información y que nos dé la información de una forma oportuna, de una forma veraz y que sea eficiente, ¿no? No podemos permitirnos errores porque se toman decisiones muy muy importantes, ¿no? Que pueden representar pues mucho dinero, mucho tiempo, mucho esfuerzo y que pues nos puede generar ahí conflictos o resultados no deseados dentro de la organización. Dice aquí somos información, información y más información. Conforme el tiempo y los años han pasado esta última década, las empresas anteriormente, por lo mismo de que no había tanta sistematización, pues la información era generada en cantidades menores. Sin embargo, actualmente pues de una empresa chiquitita sacas, pero sí para llenarte de datos, de resultados y demás. Puedes hacer con una base de datos actualmente de una empresa pequeña, puedes hacer muchas cosas. Imagínate de una empresa grande. Generan por montones y montones la información. Dice al final, también nuestra organización es generadora de información, lo que te comento. ¿Sale? Dice, Sí, uno de los principales desafíos que se presentan para tener una organización efectiva y eficiente es lograr el orden de su información, procesos y datos. Y justamente para lograr ese orden de la información y de los procesos, lo que nos va a ayudar son las bases de datos. Dice aquí, una base de datos puede ayudarte a administrar mejor la información, a ahorrar tiempo y costos y a mejorar tu productividad, que es lo que las empresas buscan en nosotros como empleados. A la empresa ajá. no le interesa una persona que procesa información en un día, porque si viene una persona que la procesa con herramientas y con conocimiento de esas herramientas en una hora, pues obviamente la productividad de la gente va a ser y se va a preferir al que lo hace en una hora, ¿no? Ahora, Exactamente. ahora vamos a ver un poquito los conceptos de qué son una base de datos. Dice aquí, es un conjunto de información que pertenece al mismo contexto, almacenada sistemáticamente para su uso posterior. Uso de tablas para organizar la información. Es decir, la información que pertenece al mismo contexto se refiere a que haces bases de datos, por ejemplo, de tus clientes, haces bases de datos de ventas, haces bases de datos de gastos, por ejemplo, de egresos y demás cosas, ¿no? Toda esta información en algún momento se puede relacionar y es entonces ahí en donde podemos crear una estructura de todas estas bases de datos o de estas tablas, mejor dicho, toda una base de datos se va a componer de una, de dos, de 10, de 15 tablas de acuerdo a una estructura bien sistematizada que nosotros vamos a crear. Cuando justamente tenemos un proyecto y que queremos meter este proyecto dentro de una base de datos, siempre te recomiendan que antes de empezar a crear las tablas en Access, antes de crearlas en cualquier manejador de bases de datos, siempre agarres tu lápiz y papel y digas, en esta tabla voy a tener mi base de clientes. Pero estos clientes van a estar relacionados con todas las ventas que yo haga en otra tabla que voy a tener de ventas. Y dentro de este de ventas voy a obtener una tabla relacionada con mi tabla de cobranza, por ejemplo, por decir cualquier cosa. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando utilizamos Access es tan complejo si nos ponemos a hacer, aventurarnos a hacer las tablas y directamente empezarlas a trabajar. Durante la marcha te empiezas a encontrar con problemas y dices, hoy en este campo yo quería hacer, en lugar de relacionarlo con el cliente, quería relacionarlo con el número de factura, ¿no? Por ejemplo. Y Ajá. entonces hacer esos cambios una vez que la base de datos ya está creada es un poquito más complicado. Entonces, cuando Que, nosotros... Dime, dime. que saber cómo está estructurada, de dónde viene la información. Exactamente. O sea, ¿cómo vas a relacionar la información para que esto esté bien estructurado, bien sistematizado y te dé mejores resultados?
Dice, las bases de datos en Access están formadas por tablas relacionadas entre sí, es lo que te decía. Nosotros vamos a relacionar nuestras tablas para no crear, por ejemplo, una gran tabla que esté llena de 300 campos, que es como lo que hacemos en Excel, sino que en varias tablas nosotros poderlas relacionar y a la hora de crear consultas, que es el concepto que está abajo, nosotros únicamente con la relación que existe entre estas tablas, poder consultar la información que realmente nos sirve. Si de 300 campos que yo tengo en total en mi base de datos, yo requiero únicamente 4 o 5 campos, yo lo puedo hacer a través de una consulta. ¿Sale? Sí. Otro de los elementos dentro de Access son los formularios de carga. Estos formularios nos van a ayudar a, a que se capture la información, no directamente como nuevamente te comento, como lo hacemos en Excel. En Excel agarramos la tabla y directamente, con La todos los pegamos. riesgos que conlleva el que por un dedazo modifiquemos algún dato de la tabla, o el que pues ponemos ahí algún dato incorrecto de manera manual. Esos son los riesgos que tenemos cuando utilizamos Excel. Sin embargo, en los formularios podemos mostrar únicamente los campos que se tienen que llenar sin tener acceso a las tablas, sin tener, teniendo, por ejemplo, listas desplegables que solo nos muestren la información que debe ser capturada dentro de un campo, o algunos otros tipos de campos o de formas que nos pueden ayudar a que la información sea mejor validada que en Excel. Mucho de esto también se trata de la seguridad de la información, de no mostrarle al usuario la tabla directamente, sino a través de los formularios únicamente ellos vean lo que necesitan y lo que van a hacer, únicamente cargar información sin que exista el riesgo de pérdida de la misma. ¿Ok? Y los Correcto. informes, pues que bueno, lo que te decía, ¿no? Los informes de Access, a pesar de que tiene una herramienta para tal, a mí no me gustan mucho y todavía sigo prefiriendo, todavía prefiero Excel para ese tipo de informes. La verdad es que son muy básicos, son a veces muy abultados, a mí no me terminan de convencer, pero bueno, habrá quien le encuentre la utilidad adecuada a esos informes. Es de esta Ujú. manera como en teoría, Allen, podrías estructurar en tu hoja y con tu lápiz, en cómo puedes estructurar la información y cómo la vas a relacionar. Listo, ya puedes seguir. Listo. Ajá. La duda que tenías era con respecto a este cuadro que estamos viendo. Ajá. No te preocupes, esto únicamente es un ejemplo de cómo se ven las relaciones dentro del entorno de Access. Espero que podamos todavía revisar algunos campos con unos temas con respecto a lo que es la relación de tablas. ¿Va? Esta es la estructura de tablas relacionadas, como dice aquí. Ajá. Y bueno, vayamos a ver ahora sí cómo es Microsoft Access, ya directamente en pantalla, ¿te parece? Perfecto. Muy bien, Allen. No sé si ya anteriormente hayas abierto Access en tu equipo de cómputo. Correcto. Esto es lo primero que nos va a mostrar Access. Del lado izquierdo va a tener algunos elementos que llama recientes, es decir, todos aquellos documentos que han abierto durante tiempo en el equipo. Ajá. Y en el lado derecho que tenemos acá, tenemos base de datos en blanco, que es la que nosotros vamos a trabajar. Y te va a Ajá. mostrar algunos otros conceptos Y que son, no, ajá. que son Y no, plantillas. Dime. ok, que son plantillas. Y normalmente, ¿cuál es la que más se usa de todas esas? Yo no uso plantillas. Estas plantillas ya son predeterminadas por si quieres hacer alguna tarea o por si alguna se adapta a alguna necesidad que tú tengas. Por ejemplo, esta de contactos, ¿no? Tú quieres llevar una agenda en Access, pues abres esa de contactos y ya tiene todo un sistema, todo diseñado.
un formulario seguramente. Mira, vamos a abrirla y ahorita abrimos nuevamente Access desde cero. Ok. Mira, no está disponible, dice el servidor. Vamos a intentar nuevamente. No se puede comunicar. Hijo, desafortunadamente no la pudimos descargar. Alcanzas a ver un poquito ahí el formulario que ves aquí. Ajá. Que viene algunos campos donde se puede registrar el nombre, la dirección, la ciudad, el código postal y demás. Pero regularmente pues no se adaptan siempre a nuestras necesidades. Son plantillas ahí creadas por Microsoft para que si alguna te sirve lo puedas usar, ¿no? La que Ok. nosotros vamos a utilizar siempre va a ser base de datos en blanco. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer clic sobre